Muy buenas tardes, nuevamente Salud 10 Televisión en sus hogares, tratando de llevarles a todos ustedes un poco de consejos en el tema de salud. Marcela, ¿Qué tal? ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa. Hoy monotemático. Vamos a elegir un tema que va a ser diabetes. Así que atentos, transmitan esta idea de escuchar a profesionales que hemos invitado. Una enfermedad que es totalmente sorda, que no dice absolutamente nada, mientras está elaborándose dentro del cuerpo para producir el día de mañana síntomas, por los cuales uno tiene que hacerse los chequeos necesarios para tratar de verificar si tiene algún tipo de aumento de la glucemia o un cuadro de diabetes. Sobre todo aquellos que tienen antecedentes, con más razón todavía. Con más razón todavía. Sí. Por eso invitamos al doctor Juanjo Durs, especialista en diabetes, donde nos habla del panorama general de qué es una diabetes, todas las preguntas que uno cree que le debería hacer. El doctor Durs nos la va a contestar. Y como la diabetes, ustedes saben que puede tener complicaciones en dos partes, en la parte ocular y también puede tener alteraciones a nivel de los pies. Por eso el doctor Ignacio Minervini nos va a hablar un poco de lesiones maculares que produce esta enfermedad. Y el doctor Ignacio Arzac hablando del pie diabético, de las complicaciones que trae la diabetes para llegar a tener un problema en el pie. Lo mismo que la ceguera o las amputaciones que la gente cree que van a suceder, le sucede a los diabéticos que no fueron cuidados, que no se protegieron, que no estuvieron atentos a la medicación, al plan alimentario, a la actividad física, que esto favorece, cuando el no cumplimiento del tratamiento favorece la aparición de estas patologías. Y no solamente la medicación le va a ayudar, sino también la actividad física y la dieta que estos pacientes requieren para tratar de estar bien. Y hay un número muy importante de diabéticos. Es una de las patologías que más frecuente se ve tanto en jóvenes, en adolescentes, en personas mayores y en adultos. Hay diferentes tipos de diabetes, como lo van a explicar, pero bueno, es muy importante la actividad física y la dieta, además de la medicación cuando es necesario, ¿no? Bien, la diabetes se controla, no se cura, eso tenemos que estar atentos. Los pacientes creen que el análisis que digo bien, ya me curé, se controla, quiere decir que está haciendo las cosas bien. Bueno, así que vamos Empezamos a con el programa. La diabetes, el aspecto hereditario en muchos pacientes juega un rol muy importante porque es sabido que hay una tendencia a padecer la diabetes que se hereda justamente. Hay un montón de genes involucrados en una enfermedad que se llama poligénica, porque hay muchos genes que intervienen en la predisposición hereditaria. Sobre todo hablando de la diabetes tipo 2, que es la más frecuente de todas, se dice que es una enfermedad poligénica, es decir, que hay un montón de factores que pueden incidir desde el punto de vista hereditario en su génesis. Y en la mayoría de los casos no alcanza un solo gen para determinar que el paciente sea diabético, sino que hay varios genes involucrados. De hecho, eso está en permanente revisión y aparecen nuevos genes que intervienen en este fenómeno. Pero bueno, lo importante es tener en cuenta que el aspecto hereditario tiene que ver y hace que la persona tenga una cierta predisposición a padecer la enfermedad, sobre todo generando o bien deficiencia en la parte de secreción de insulina por parte del páncreas, o bien a través de favorecer lo que se llama insulinoresistencia, que hace que la persona tenga mayor dificultad para que la insulina actúe en el cuerpo, entonces necesita mayor cantidad de insulina y eso hace que tenga mayor predisposición a ser diabética. En general, lo que siempre decimos es que la diabetes es asintomática. Lo ideal sería detectarla en una etapa donde es asintomática, porque cuando la enfermedad empieza a dar síntomas es cuando ya los valores de glucemia son muy elevados. Por ejemplo, para hacer diagnóstico de diabetes es suficiente tener una glucemia de 126 miligramos por ciento o mayor. Esa glucemia de 126 miligramos o más no da ningún síntoma. O sea que hay un gran porcentaje de pacientes donde sabemos que son diabéticos y no tienen síntomas. Cuando la glucemia supera ciertos valores, por ejemplo los 180 200 miligramos por ciento, que es
la capacidad que tienen los riñones de retener azúcar y de que no se pierda, entonces ahí empieza el riñón a perder orina, glucosa en la orina, y la glucosa arrastra líquido, y entonces el paciente empieza a tener muchísima diuresis, y eso se llama poliuria, que es uno de los primeros síntomas que aparece. La poliuria, la sed, porque eso da sed, entonces se llama polidipsia, que toman mucho líquido. Después pueden aparecer calambres, pérdida de peso, pero ya estamos hablando de pacientes con una diabetes sumamente descontrolada y descompensada, y no son esos los estados en los cuales queremos hacer diagnóstico. Quisiéramos hacer diagnóstico en estadios más precoces para que sean pacientes con mayores posibilidades de tener un buen control de su enfermedad. La realidad es que el paciente diabético, lo que es muy importante es que tenga claro que lo es, porque muchos pacientes se resisten al diagnóstico, no lo aceptan, y es muy importante que sepan que son diabéticos, porque justamente ahí entra en juego una serie de pautas de manejo y de tratamiento que debe seguir, y que es como un protocolo de seguimiento en el cual entra un paciente con este diagnóstico, y bueno, es como entrar a una sistemática de tratamiento y de seguimiento que incluye un montón de aspectos. Por ejemplo, la visita periódica al médico clínico o al diabetólogo. Es muy importante que los pacientes diabéticos se hagan, por ejemplo, un fondo de ojo todos los años, particularmente los diabéticos tipo 2. En el caso de los diabéticos tipo 1, al principio del diagnóstico eso no es necesario, y hay que hacerlo a partir de los 5 años del diagnóstico. Es necesario hacer ese análisis periódicamente. Y con respecto al tratamiento, al manejo de los pacientes, es muy importante hoy en día consensuar con el paciente para ponernos de acuerdo, porque hoy en día el tratamiento está orientado fundamentalmente a la situación clínica que puede tener ese paciente en particular, a su situación económica, a si tiene o no tiene obra social, a la adherencia que puede mostrar, al tiempo de evolución que tiene su diabetes, a las complicaciones que puede llegar a presentar. Entonces hay que adecuarse a toda esa situación y en base a eso elaborar un tratamiento individualizado para ese paciente. Y una vez que uno elabora y pone en marcha el tratamiento, después hay que hacerle un seguimiento a través de análisis, de una evaluación cardiológica anual, a través de su control estricto de la presión, el control estricto de los lípidos, en fin, todo eso forma parte del control y del seguimiento que tiene que tener un paciente diabético. Al paciente diabético hay que enseñarle un montón de cosas, tiene que hacer una vida muy sana, muy saludable, tiene que incorporar a su vida una rutina de alimentación adecuada que le permita bajar de peso si está excedido, que le permita controlar, ya digo, los valores de presión, de lípidos, etc. Y sobre todo que le permita manejar adecuadamente los valores de glucemia. Todo eso es sumamente importante y hay que ir enseñándole e involucrando al paciente con esa situación de vida. El manejo de un paciente diabético, por eso que es complejo y requiere de un montón de elementos, variables que hay que ir ajustando, y bueno, por eso que muchas veces decimos que es de manejo multidisciplinario, porque lo manejamos entre varios médicos, especialistas, nutricionistas, en fin. Pero es muy importante, como decía al principio, que el paciente entienda su diagnóstico y a partir de ahí ponerse en marcha para hacer un montón de cosas que va a tener que cumplimentar. La insulina, bueno, es uno de los fármacos que utilizamos para manejar a los pacientes diabéticos y a los cuales los pacientes le tienen terror. Es decir, nadie quiere que le demos insulina como marcador para el tratamiento de la diabetes, y justamente es lo que muchas veces le falta al paciente, insulina, y es necesario suministrársela
en un buen porcentaje de ellos para poder lograr un buen control de la enfermedad. A la insulina no hay que temerle, es como un tabú, que la gente dice, me tengo que dar insulina, ahora mi enfermedad es grave. Y la realidad es que el hecho de que uno le tenga que dar insulina a un paciente no tiene que ver con la gravedad de la enfermedad. La gravedad de la enfermedad la da el mal control de la misma y la presencia de las complicaciones que pueda tener que van agravando su situación. Pero la insulina en sí es una medicación muy noble y además muy fácil de suministrar. Yo normalmente le enseño en el consultorio, cuando tomo la decisión de darle insulina a un paciente, ya en el momento le explico cómo es y ya le aplico la insulina en forma muy simple. Ahora, hoy en día es muy fácil de suministrar, vienen lapiceras que ya vienen prellenadas con las insulinas que utilizamos y entonces lo único que hay que hacer es poner una agujita a esa lapicera y se aplica, se carga una cantidad que figura en forma muy simple, girando una parte de la lapicera, se carga la cantidad y después se le explica al paciente que se lo tiene que dar generalmente en el tejido celular subcutáneo del abdomen, también puede ser en las piernas, en la zona de los glúteos, en los brazos, pero lo más simple es en el abdomen. Y una de las cosas que le explicamos al paciente es que tiene que darse la insulina utilizando uno, como mucho 2 veces cada aguja y reemplazarla. Hay algunas insulinas que se pueden, que hay que mezclarlas antes de aplicarlas, que es la insulina NPH, o algunas que son bifásicas, hay que mezclarlas. Se hacen 15 movimientos de esta manera con la lapicera antes de aplicarla. Y después la técnica de aplicación es muy sencilla y cualquiera la puede hacer. Inclusive hasta pacientes no videntes, con esas lapiceras se les puede enseñar a cargar la insulina y a aplicárselas. Hay que, con una torunda de algodón o papel, limpiar la zona donde uno se la va a aplicar, y las agujitas son muy finitas y muy chiquitas, con lo cual uno puede entrar directamente, o si es muy delgado, se hace un pliegue en el celular y se entra en ese pliegue y aprieta y ya está. Es muy simple la colocación de la insulina. Me parece a mí que esta es una enfermedad que va en aumento, su incidencia va en aumento. Desde el punto de vista estadístico es impresionante la cantidad de diabéticos que ya hay en el mundo, y la progresión dentro de los próximos 15 años es a la duplicación de la cantidad, más o menos. Como decíamos antes, la parte hereditaria es importante, pero no es excluyente. Hay un montón de elementos que favorecen la presencia de la enfermedad, inclusive la vemos en pacientes que no tienen ningún diabético en la familia. O sea, cuando vos tenés familiares con diabetes en la familia, tenés más posibilidades porque tenés como el gen ahí dando vuelta, pero el no tenerlo no quiere decir que no puedas tener la enfermedad, con lo cual el consejo es hacia toda la población y a los médicos que participamos en atender pacientes, en estar atentos a esta enfermedad y tratar de diagnosticarla lo más precozmente posible. Es el consejo más relevante, porque cuanto antes la diagnosticamos, más fácil es su manejo. Y todo paciente que esté excedido de peso, que tenga más de 40 años, que haya tenido, por ejemplo en las mujeres, que hayan tenido diabetes pregestacional, tienen altísimo riesgo, o algunas personas que han tenido algunos valores ahí limítrofes, que no llegan a ser diagnósticos, porque eso se llama prediabetes. O sea, si tenés más de 110 mg/% en ayunas, acá en Argentina 110, en Estados Unidos es más de 100, y menos de 126, estás en un estado que se llama prediabetes. Pues no hay que menospreciar ese estado, sino todo lo contrario, hay que tenerlo muy presente, porque podemos ser diabéticos sin saberlo. Entonces hay que hacer estudios
para descartarla la diabetes en todos esos casos. Cuando uno está excedido de peso, cuando tiene antecedentes familiares, cuando tiene esta situación de que está con la glucemia en el límite, en fin, y si uno tiene las dudas, por las dudas consultar y descartar la enfermedad. Eso es lo más importante, hacer el diagnóstico lo más precozmente posible. Y una vez que está hecho el diagnóstico, atenerse al programa de trabajo para tener un buen control de la diabetes. La diabetes bien controlada genera muy pocos problemas. Además, el buen manejo de la diabetes implica cosas que mucha gente no quiere aceptar y hacer, como por ejemplo hacer dieta, pero que en realidad la mayoría de las personas tenemos que cuidarnos de la misma manera que se cuidan los diabéticos. Y bueno, exige unos ciertos controles y rutinas y demás, pero la realidad es que un paciente diabético bien diagnosticado y bien tratado puede tener una excelente calidad de vida y vivir normalmente, y tenemos la posibilidad de trabajar muchísimo, bajando enormemente el riesgo cardiovascular que puede tener ese paciente, el riesgo de complicaciones. Buenas noches. Vamos a hablar un poco de lo que ocasiona la diabetes en los ojos. El órgano fundamentalmente que se afecta en la diabetes en los ojos, o sea, la parte del ojo que se afecta es la retina fundamentalmente. A partir de ahí se puede afectar el resto del ojo. Como veremos en otras charlas con otros colegas, lo que fundamentalmente ocasiona la diabetes es un trastorno en la circulación más pequeña, entonces ocasiona daño, por ejemplo, en los órganos nobles, como son el riñón, corazón, retina en este caso, o en la circulación periférica, por ejemplo, en los miembros inferiores. Todo eso en base a un trastorno metabólico que altera la natural afluencia de sangre a los tejidos. Entonces, las células nerviosas que componen la gran parte de la retina, porque la retina es parte del sistema nervioso central, se afectan, y esa afectación es en forma permanente. Hay lesiones que se producen que son leves, lesiones que son graves desde el inicio y lesiones leves que se van agravando con el correr del tiempo. Todos los diabéticos, absolutamente, después de un cierto tiempo de diabetes, pueden tener alteraciones en la retina. Se estima que después de 10 años de diabetes, más del 50% de los pacientes tienen una retinopatía, aunque su diabetes, aunque su estado metabólico se haya controlado durante mucho tiempo y con buenos valores de glucemia, con buenos valores de hemoglobina glicosilada. Con esto llegamos a la conclusión de que todos los pacientes diabéticos tienen que controlarse el fondo del ojo, porque hay predisposiciones locales, predisposiciones de cada individuo que hacen que se afecte la visión, independientemente de que su estado metabólico pueda estar, como decía, controlado y muy bien controlado. Entonces, ¿qué es lo que puede notar un paciente que tiene una alteración por la diabetes? La mayoría de las veces, obviamente, si se afecta la retina, que es la que recibe la imagen, lo que el paciente va a notar es una disminución de su visión. Pero ahí viene la cuestión más importante. Muchas de las lesiones que se producen no se producen en la parte central de la retina, sino que se van produciendo en la periferia, lo que lleva a concluir que el daño no se registra, no lo registra el paciente, porque no es la visión de más nitidez lo que se afecta en principio, sino partes del campo visual. Muchas veces el paciente no presta atención o muchas veces ni siquiera tiene síntomas con este tipo de lesiones incipientes que, vuelvo a repetir, van confluyendo y van produciendo lesiones cada vez mayores. Hay pacientes inclusive que no notan su disminución de visión hasta que no tienen un episodio muy estrepitoso, muy severo, como una pérdida total de la visión en forma brusca, cuando se rompe algún vaso sanguíneo y el ojo se inunda de sangre.
¿Qué quiere decir esto? ¿Que no hay tratamientos para la diabetes en la retina? Sí, tratamientos hay, pero cada tratamiento, digamos, es para tratar de frenar lo que ya se produjo. El único tratamiento preventivo que hay es, amén del control oftalmológico, por supuesto, pero el único tratamiento realmente preventivo es cuidar que los valores de glucemia, cuidar que el estado metabólico general esté lo más adecuado posible, y los controles con el médico diabetólogo son fundamentales. Nosotros evaluamos periódicamente, necesitamos hacer evaluaciones periódicas del fondo del ojo, por lo cual hay que dilatar la pupila. Es un poco una molestia para el paciente, pero un paciente diabético mínimamente cada 6 meses tiene que hacerse un fondo de ojo. ¿Por qué? Porque, como decía hace un momento, las lesiones no aparecen como lesiones muy severas al principio y no las detecta el paciente, sino que las podemos detectar nosotros en nuestro consultorio. Se han dado casos inclusive que un diabético se entera de su diabetes porque el oftalmólogo lo revisa, sospecha y lo manda al médico clínico, y recién ahí empieza con el tema de la diabetes, pacientes que por ahí nunca se habían percatado de la situación. Hay casos en que hay familias enteras de diabéticos, entonces el paciente ya está avisado, y entonces en esos casos es más sencillo hacer una evaluación, porque ya el paciente está predispuesto y avisado de que puede tener algo. Pero muchas veces no pasa esto, o muchas veces inclusive hay familias en las que se desconocen casos de diabetes. De todas formas, como decía, como son lesiones que no se recuperan, sino que lo que nosotros tratamos de hacer es frenar la pérdida que se va produciendo, entonces fundamentalmente el control periódico es importante para la detección precoz. Cuando la detección precoz no se produce, o cuando uno encuentra lesiones, por mínimas que sean, tenemos armas, tenemos herramientas, tenemos estudios que podemos hacer tomografía de la retina, podemos hacer retinografías, y todo eso nos sirve para diagnosticar e inclusive para documentar el estado actual de un paciente. Entonces, eso se puede hacer. Son estudios muy precisos, son estudios que nos dan a nosotros una posibilidad de actuar inmediatamente. ¿Cómo se actúa? ¿Qué tipo de tratamientos hay para una retinopatía diabética? Fundamentalmente y en principio, el tratamiento con láser. Como la retina se va afectando en distintos puntos y esos puntos a veces van confluyendo, van produciendo una lesión que es desorganizada. ¿Qué hace el láser? El láser produce pequeñas cauterizaciones, pequeñas quemaduras en la retina, en las zonas que están afectadas. Entonces yo digo siempre que nosotros con el láser producimos un daño controlado para evitar un daño descontrolado de la retina. Eso nos permite frenar muchas veces una retinopatía diabética y hacer que no avance. Los episodios más dramáticos, los episodios más severos, más graves que puede tener un diabético son a partir de esas lesiones vasculares, lesiones circulatorias, lesiones arteriales. Puede tener hemorragias. Entonces una hemorragia produce un daño brusco e inclusive una pérdida visual, no solamente brusca, sino a veces hasta casi completa de la visión. ¿Por qué? Al haber un sangrado dentro del ojo, el ojo se inunda de sangre, entonces el paciente deja de ver por completo. ¿No podemos hacer nada en ese momento? Sí, hay posibilidades. Hay posibilidades de hacer cirugías, hay posibilidades de limpiar la sangre que va saliendo, que va producir el sangrado que va produciéndose en el ojo. Entonces, todas esas alteraciones, todas esas se pueden tratar, pero como bien lo estoy comentando y como el espectador se dará cuenta, el paciente ya sufrió un daño y nosotros vamos a frenar ese daño. No vamos en ningún momento, en muchos casos, a retrotraer la situación a lo que fue anteriormente. Con esto es un poco embarullado contarlo, pero lo fundamental es tener en cuenta que para la diabetes hay que hacer el control periódico con el médico diabetólogo, eso es fundamental. No hay paciente que ande bien si no se controla su estado general y metabólico, y
hacer periódicamente un control del fondo del ojo con dilatación pupilar y de su estado ocular. No hay paciente diabético que pueda subsistir con buena visión si no se le detecta, si no se le va a buscar las lesiones que se van produciendo. Es muy raro que un paciente venga a referir una pérdida de visión muy importante. El paciente que él viene y lo refiere es porque ya está con lesiones muy severas que no se anticiparon y que perdimos tiempo de tratar. Entonces, prevención con el médico diabetólogo y periódicamente un examen del fondo del ojo para poder conservar lo que la diabetes nos va a ir quitando. La diabetes es un ladrón silencioso de la vista, nosotros tenemos que estar prevenidos y tener las alarmas puestas. Bueno, buenas noches, me toca hablar de pie diabético. Esta patología es el conjunto de signos y síntomas que abarcan la diabetes en su estadio medio y final en el pie. Esto se caracteriza por lesiones vasculares, neurológicas y también óseas que afectan a la extremidad inferior. Los vasos venosos y arteriales se empiezan a hacer tortuosos, empiezan a disminuir el caudal de sangre, lo cual afecta sensiblemente al pie. Los nervios empiezan a deteriorar y afectan también la sensibilidad del pie, y los huesos empiezan a alterarse con prominencias óseas, con callosidades, con malestar, con dificultad de la marcha y demás. Este trípode, que sería en el pie diabético, se puede prevenir y hay que estar muy atento en estos pacientes con diabetes. ¿Qué hay que buscar? Bueno, con respecto a la sensibilidad, los pacientes como no tienen sensibilidad o la van perdiendo o es dificultosa para ellos, hay que estar muy atentos porque muchas veces se lastiman, se presentan ulceraciones, laceraciones y demás y no se dan cuenta, y esto es puerta de entrada para una infección. Infección en el pie con mala vascularización, mala llegada de antibióticos cuando lo queremos tratar, terminan posiblemente y muy probablemente en una amputación. Por eso el pie diabético es una patología importante que hay que tratar precozmente. Formas de prevenir esto. Hay que examinarse los pies todos los días. Si no llegan a flexionarse los pies y mirárselos desde abajo con un espejo o que alguien se los vea entre los dedos, todo tipo de lesión que tengan, acudir al médico, ya sea su clínico o un traumatólogo. Usar medias blancas. ¿Por qué blancas? Porque cuando se lesiona el pie, enseguida van a manchar la media y se van a dar cuenta de que ese pie está lesionado. Humectarse los pies, no entre los dedos, con crema humectante, nunca usarla entre los dedos porque eso genera maceración de la piel, lesiones y una posible entrada de algún microorganismo. Usar calzados cómodos, amplios, sin costuras internas. Prohibido usar bolsas térmicas para dormir porque al no tener sensibilidad se pueden quemar. Hay que controlar la coloración que tengan los pies. Si el pie está excesivamente eritematoso o rojo, o eso quiere decir de que puede llegar a tener un proceso infeccioso. Y si está muy azul o pálido con respecto al otro, quiere decir de que hay un trastorno vascular. No dude con consultar al traumatólogo, si es especialista en pie, mejor. Si tienen juanetes, dedo en martillo, callosidades, hiperkeratosis plantares y demás, porque eso puede ser una puerta de entrada futuro de un microorganismo que genere una infección en el pie. Por eso muchos pacientes a mí me consultan, bueno, pero yo soy diabético, me tengo que operar el juanete, me molesta el juanete, dedo en martillo, lo que sea, pero soy diabético, tengo miedo de operarme. No, todo lo contrario, se tiene que operar porque así se disminuye una eventual puerta de entrada de un microorganismo. Espero haberles sido claro con esta patología tan importante y remarcar la prevención en este tipo de patología y de lesiones tan importantes en el pie. Muchas gracias. Bien,
llegamos al final de este programa. Quizás algunos dirán, el tema diabetes a mí no me concierne porque no lo tengo, pero todos tenemos algún familiar y todos estamos en consideración y de eso casualmente íbamos a decir, porque a ver, no solamente este programa fue enfocado hacia el paciente, sino a todo el entorno de aquella persona que tenga la patología, porque realmente tiene que convivir con un diabético y tiene que ayudar. Es como aquel que quiere dejarle el cigarrillo, bueno, el que está en su entorno tiene que ayudar para que esto sea así, ¿no? Y el obeso, que hoy no es un diabético, si sigue con sobrepeso y no hace actividad física y no controla su glucemia alguna vez, quizás es un diabético que cuando baje de peso y esté mejor, pueda tener una mejor regulación de la enfermedad. Bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado y que todos estos consejos y todas estas notas que realizamos a profesionales les sirvan a ustedes para tratar de evacuar todas sus dudas y de cuidarse. Fundamentalmente de cuidarse para tener una salud 10 puntos. Una salud 10. En 7 días estamos nuevamente con ustedes. Gracias. Gracias.